Estamos en el octavo mandamiento. Octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento? El octavo mandamiento es: no hurtarás o no robarás. Con este mandamiento entramos en el delicado tema de la riqueza, de la pobreza, de la ganancia, pérdida, deuda. Sin duda es un tema bastante delicado. Es un tema pues que todos los días lo vivimos. Y la literatura sapiencial, es decir, la literatura que contiene sabiduría en forma poética, hace muchas referencias a la riqueza y a la pobreza. De hecho, es uno de los temas más recurrentes que trata este tipo de literatura. Y esto es así porque la riqueza y la pobreza forman parte de nuestra condición humana y de la condición de este mundo caído. Es decir, inevitablemente vamos a tocar el tema de la riqueza y la pobreza, de alguna u otra manera. Ahora, como el tema es extenso, porque para hablar de no robar y cómo los proverbios hablan sobre lo negativo y lo positivo de no robar, hay que entender primero qué es la pobreza y qué es la riqueza. Y los proverbios tienen mucho para decirnos. Vamos a verlo en dos clases, este tema. El primero va a ser una visión sabia de la pobreza y la riqueza. Una visión sabia de la pobreza y la riqueza. Y la segunda clase, con el favor de Dios, la próxima semana, la sabiduría divina en la riqueza y en la pobreza. Para poder entender cómo vivir en la pobreza y en riqueza, hay que entender qué es riqueza y qué es pobreza. Para entender esto, hay dos temas previos que hay que entender sobre todo este asunto, que es la riqueza y la pobreza en sí, que es, y lo segundo es la mayordomía cristiana. Pero en esta clase solo vamos a ver el primero, que es la riqueza y la pobreza, y en la próxima clase vamos a ver la mayordomía bíblica y cómo se relaciona con la riqueza y la pobreza. Entonces, empecemos por entender qué es riqueza y qué es pobreza según cómo la Biblia utiliza estos términos. En la Biblia se habla mucho de riqueza y de pobreza, y se cuentan historias de ricos y pobres, se exponen a ricos y a pobres, las consecuencias de ricos y pobres. Realmente es un tema bastante común. Riqueza. Para empezar, riqueza. La Biblia se refiere a la riqueza normalmente en términos de posesiones o bienes materiales. Normalmente. Se refiere a la adquisición o posesión de bienes que suplen las necesidades del ser humano. Cualquier cosa, bien que supla la necesidad del ser humano, es considerada una riqueza. Vemos, por ejemplo, la historia de Abraham, hombre que tenía mucho, tenía siervos, tenía bastantes posesiones. O la historia de Salomón, cuando el imperio estuvo en su mayor esplendor, en poder y riqueza. También tenemos el ejemplo de José, el menor de todos los hermanos, que pasó por penurias y terminó siendo pues el gobernador de Egipto, el por debajo de la máxima autoridad que es el faraón. O sea, es una historia de cómo alguien no tenía casi nada y llegó a tener pues bastante, pues, materialmente hablando. Pero también la riqueza se utiliza en un sentido espiritual, o la Biblia también utiliza ese concepto que tenemos en nuestra mente de riqueza, de dinero, también lo utiliza en sentido espiritual, cuando habla, por ejemplo, de las riquezas de la gracia de Dios, o los tesoros celestiales. Al mismo se agarra esa idea y se lleva a una relación en la parte espiritual. La pobreza, entonces, sucede lo mismo con la riqueza. Se refiere a la carencia o ausencia de bienes materiales que producen o aumentan las necesidades del ser humano. Producen o aumentan las necesidades del ser humano. Tenemos el ejemplo de Job, alguien que tenía mucho y en cuestión de días o menos lo perdió todo. Tenemos el ejemplo de la viuda de Sarepta, que solamente tenía para hacer una comida y echarse a morir. Y de morir literalmente, no espiritualmente, literalmente. O sea, el punto es que la Biblia utiliza estos ejemplos, el uso de pobreza y riqueza de manera terrenal. O la carta de Santiago, que habla de los problemas entre ricos y pobres, pero ricos de verdad, que tenían dinero, y los pobres que no tenían dinero. Entonces, igualmente, la Biblia también utiliza la pobreza en un término espiritual, como pobreza espiritual, ya sea miseria en la parte moral o del corazón, o hablar espiritualmente a alguien que está muerto.
sea, el mismo sentido, que carece de la gracia divina, por así decirlo. Entonces los proverbios utilizan estas palabras: prosperidad, riqueza, pobreza, miseria, en al menos 3 sentidos: económico, moral y espiritual. Entonces, cada vez que leamos esto de pobreza, no siempre significa algo material, pero puede significar algo material, porque es el día a día que normalmente tenemos. Un punto importante con esto es: ¿cuál es el origen de la pobreza? ¿Por qué hay pobreza? Como todas las cosas malas en este mundo, la pobreza inició desde la caída, desde el primer pecado de Adán y Eva. Pero noten algo importante: después de pecar, la pobreza no les llegó como un efecto natural, como un efecto mágico, como que comieron algo y te dio algo en el estómago. No, es un castigo de Dios. La pobreza es un castigo de Dios, no es algo que llegó de la nada. Perdimos todo. No es algo que Dios hace. Dios los expulsó del huerto, de tenerlo todo a disposición, y por supuesto tenían que seguir trabajándolo. Lo perdieron todo, fueron expulsados, es decir, pasaron de un estado de abundancia a un estado de miseria, por un pecado. Y no fue algo solo que sucedió, Dios ejecutó un castigo. Entonces la pobreza es consecuencia del pecado, es un castigo divino. Así como la enfermedad y la muerte, el pecado lleva a la muerte, también tiene esta consecuencia. La pobreza no es un estado bueno, no es el objetivo de Dios. Dios no crea al hombre para que sea pobre, para que tenga necesidad. Su necesidad, su pobreza es un castigo divino por el pecado en este mundo, e incluso el pecado remanente que entre cristianos también tenemos. Sin embargo, Dios no dejó este mundo solo y en miseria, así como que ya, los expulsé y ya. No, sino que Dios por su gracia sostiene este mundo y lo preserva para llevar a cabo sus fines y para que todas las cosas, acciones que hagamos, tengan fruto. O sea, Dios no es que dice: todo trabajo que vas a hacer, todo te va a llegar a miseria. No, la miseria llega y sufrimos consecuencias por pecados de otros y por nuestros propios pecados. Pero Dios también permite que nuestro trabajo, nuestras labores tengan un fruto, que es obtener algo, la prosperidad, es lo que se llama. Y aquí es donde podemos ver esa instrucción que le dio Dios a Adán: con el sudor de tu frente comerás el pan. O sea, sí puedes producirlo, pero no va a ser igual. No, o sea, el ambiente en el que está es un ambiente caído, de miseria. No es fácil, pero es posible. Ahora, ¿qué nos dicen los proverbios sobre la riqueza y la pobreza? Los dichos proverbiales, en especial a partir del 10 en adelante, tienen muchas cosas que decirnos. Recuerden que son dichos proverbiales, son observaciones que hace el proverbista inspirado por Dios sobre lo que sucede en este mundo. Entonces hay 6 cosas y una séptima como conclusión, pero 6 cosas que los proverbios nos enseñan sobre la pobreza y la riqueza. Recuerden que estamos viendo el mandamiento de no robar, pero hay que entender un trasfondo antes de abordar este punto. Primero, de las 6 cosas, primero, notemos la realidad de que en este mundo hay ricos y pobres. Proverbios 22, es el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, versículo 2. Dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. En este mundo hay ricos, pobres, clase media alta, clase media baja. Hay diferentes estatus sociales. Esto es inevitable. Ya sea la razón por la que estas personas llegaron a esta condición, en este mundo hay ricos y pobres. Y aquí los proverbios nos enseñan: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. ¿Qué significa esto? Que la gente pobre no es que a Dios se le salió de control. Ay, no me estoy dando cuenta de que hay gente pobre. No, ni que el que tiene plata es que Dios no se dio cuenta de que esta persona está prosperando. No, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. Dios está consciente, Dios sabe que hay ricos y pobres. La tendencia por el pecado y sus consecuencias es la pobreza, normalmente. Pero Dios aún sostiene este mundo por gracia y ha permitido el fruto del trabajo en ganancia.
O sea, todavía se puede trabajar y prosperar. Dios sostiene este mundo y permite el fruto de la labor, y nosotros tenemos diferentes resultados en nuestros esfuerzos en este mundo. Unos les va muy bien, otros no les va tan bien. Ya sea por causa propia, como lo vimos en el cuarto mandamiento, por el trabajo, negligencia, o por alguna acción que haya hecho que realmente fue muy sabia y terminó teniendo bastante riqueza. Pero Dios, siendo soberano, Él ejerce su providencia para permitir que estos resultados sean totalmente óptimos o no. Es decir, que Dios restringe el fruto de nuestro trabajo también, según como Dios quiera llevar las cosas a cabo. Ya por ahí usted puede saber, pero ¿por qué todo lo que yo hago a veces no resulta como yo quiero? Porque Dios tiene un plan también. Él no se le escapa de las manos en ese punto. Para Dios no hay una cualidad mejor o más aceptable por ser rico o por ser pobre. A ambos los hizo Jehová. Dios le exige lo mismo tanto al rico como al pobre. Lo mismo. Y lo va a juzgar de la misma manera. Tanto a ricos como a pobres. Entonces, ese es el primero. En este mundo hay ricos y hay pobres. Segundo, ¿qué nos dicen los dichos proverbiales sobre la riqueza y la pobreza? El estatus económico y social no es más importante que el estado del corazón y el estado espiritual. Vamos a ver varios proverbios, hacen mucho este contraste, vamos a ver dos, los más claros. Proverbios 28. Proverbios capítulo 28, versículo 6. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Aquí vemos una condición económica y una condición del corazón. Íntegro, pobre, o rico y perverso. Una condición económica y una condición espiritual. Y a lo que apunta este proverbio es que es mucho mejor estar en una buena condición espiritual que estar en una buena condición económica. O que por ser pobre no te hace mejor ni ser rico, pero lo más importante es la condición de nuestro corazón. Otro proverbio similar, Proverbios 16, versículo 8. Proverbios 16, versículo 8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Nuevamente, es mejor el fruto de nuestro trabajo, la prosperidad que produce nuestro trabajo de manera legítima, moralmente correcta, que tener mucho, pero que sea inmoral tener. Entonces, en este punto, la rectitud moral siempre es prioridad que la condición económica o el estatus social. Pero por supuesto, la pobreza no es una condición buena. Pero tomando en cuenta eso, es mucho mejor nuestra condición espiritual que nuestra condición económica o nuestro estatus social. El detalle no está en la condición de cada uno, sino en cuál es su condición espiritual en medio de la situación económica en la que se encuentra. Eso es a lo que apunta. Es mucho mejor eso. Tercero, en ambos extremos, riqueza y pobreza, hay peligros y tentaciones de los que debemos cuidar. En ambos extremos. Aquí vamos a ver uno de los proverbios clave en este asunto de la riqueza y la pobreza. Proverbios capítulo 30. Este es un proverbio clave. Además, si quiere escucha este proverbio y se puede ir. No, todavía no. Pero es un proverbio bastante importante. Proverbios 30, versículos 7 al 9. Dice, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este proverbio es clave, cuando dice no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Esto significa tener una visión equilibrada en cuanto a ambas condiciones. Una visión centrada o equilibrada entre la pobreza y la riqueza. Ambos extremos son peligrosos y tienen sus propias tentaciones. Por un lado, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Es decir, que ponga su corazón tanto en la riqueza que se le olvide de dónde viene la riqueza realmente. O quién es el que realmente sostiene este mundo. Pero eso no significa que el que es pobre es mejor. Porque también dice, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
Si bien el robar normalmente es producto de una necesidad, que necesita mucho y va y roba porque necesita, eso no lo justifica. Es una razón, es una causa, pero no es una justificación. Por eso él dice, no vaya a ser que tenga tanta necesidad, que me desespere, robe y termine cometiendo otro pecado. Queriendo suplir algo, terminó cometiendo una infracción por otro lado. Entonces, en ambos extremos tienen sus peligros y sus propias tentaciones. Entonces, con esto en mente, notemos dos cosas interesantes, o dos aspectos sabios en cuanto a la riqueza y la pobreza. Él no pide que le dé toda la riqueza posible, sino que le pide que lo mantenga con cierto grado de pobreza. Por otro lado, no le pide que le dé toda la pobreza posible, sino que lo mantenga con cierto grado de riqueza. Eso es lo que significa manténme con el pan necesario. Esto nos ayuda mucho con el pensamiento orgulloso y a veces camuflado de humilde, que el que trabaja mucho, el que es obrero, que está allí, yo sí trabajo, yo sí me gano mi comida, no como el que está sentado por allá, echándose aire y ganando plata. No es porque yo trabaje mucho y me esfuerzo, soy mejor que el que aparentemente está sentado y gana dinero. Eso no es así. Entonces, ya vimos tres cosas. Hay ricos y pobres en este mundo, y Dios sabe que hay ricos y pobres en este mundo, y Dios soberanamente dirige las circunstancias de cada uno. En segundo lugar, es mucho mejor nuestra condición espiritual que nuestra condición económica, siempre, aunque la pobreza no es buena, es un castigo, pero principalmente nuestra condición moral. Tercero, en ambos extremos hay sus peligros y sus tentaciones. No te hace mejor ser rico o menos tentación ser rico, o menos tentación ser pobre, o más humilde ser pobre. Número 4. Tengamos siempre en mente que la riqueza no es el fin ni el objetivo en sí mismo. No es el fin. Lo primero a evitar es el extremo de la riqueza. Proverbios 23 nos enseña el segundo proverbio más importante que se puede aprender en la clase de hoy. Proverbios 23, versículos 4 y 5. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Cuando dice que la riqueza siendo ninguna, hace alusión a que no forma parte de un objetivo o de un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque la riqueza se gasta, la riqueza se utiliza. Siempre vamos a comer, siempre vamos a necesitar algo. O sea, la riqueza se utiliza para satisfacer algo. Es un ciclo, es como cuando tienes una máquina que consume mucha gasolina. O sea, yo tengo mucha gasolina, lo tengo aquí, y tengo 500 litros de gasolina. ¿Y qué vas a hacer con eso? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué vas a hacer con eso si no lo pones en el carro y lo utilizas? Y haciendo uso de eso se desgastan. En ese sentido es donde dice, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna. O sea, como la mira en eso, como que teniendo eso lo tengo todo. Y tengo un montón de oro, tengo un montón de dinero. Y el dinero es para utilizarlo, para satisfacer, no para simplemente tenerlo. Entonces, en este sentido, acumular riqueza con el fin de acumular no tiene ningún sentido. Acumular para acumular. Procurarlo para solo tenerlo, no tiene en ese sentido ningún sentido. De esto se desprende que las riquezas no son una esperanza, porque es posible pensar, bueno, yo tengo mucho dinero por si pasa algo. O sea, lo tengo allí, tengo mucho. Pero en realidad no es una esperanza, ni mucho menos para el juicio final, para la eternidad. Vamos a ver dos proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11, nos ilustra bien que en última instancia, ¿cómo funciona la riqueza? En última instancia. Proverbios capítulo 11, versículo 4. Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y Proverbios 11, igual 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como rama. Más claro, al final, delante de nuestro Dios no hay riqueza que valga, porque Dios es el dueño de cada átomo con el que se forma el billete que tenemos. Así que no le sirve de nada tanto dinero, tantas posesiones. También nos ayuda para evitar, porque este extremo nos ciega.
sea, al llegar a ese punto de querer tenerlo para cualquier cosa, nos ciega y podemos, de hecho, llegar al otro extremo. Proverbios 28, 22 dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. O sea, la ceguera por la avaricia, por tener mucho, a veces procurando una cosa termina causando lo que no le espera. O como castigo, como consecuencia de su codicia, Dios lo puede castigar con lo contrario a lo que no quiere, con la pobreza. Entonces, este versículo, el 23, el que leímos, memorizarlo, entenderlo, es el antídoto perfecto para el mal de la avaricia y el afán. No te afanes por hacerte rico, no es nada, van a ir volando como alas. Primero porque las riquezas no son nada, no dependen exclusivamente del que lo produce. No es que siempre que yo me esfuerzo, siempre voy a tener dinero. O siempre pasa así. No siempre pasa así. Entonces, no puede ser una fuente de confianza algo que tú no estás seguro que siempre lo vas a lograr. Y mucho menos para el que trabaja en el comercio, en la calle, que no sabe cómo va a ser el día. En segundo lugar, en el día del juicio, ninguna moneda ni de oro será de utilidad para salir, sino la verdadera riqueza espiritual, que es Dios mismo. Esa sí es la verdadera riqueza espiritual. Así como la riqueza no es el fin último, en quinto lugar, tengamos en mente que la pobreza tampoco es el fin en sí mismo, sino un castigo, es decir, algo que no se debe procurar. Los proverbios normalmente o continuamente se refieren a la pobreza como una consecuencia que hay que evitar. Por eso, les puede pasar eso. Entonces, es una consecuencia que hay que evitar, porque eso no es bueno. Proverbios 13. Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, versículo 18. Fíjense cómo este proverbio nos explica esta consecuencia. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección tendrá honra. Pobreza y vergüenza va a ser la consecuencia de menospreciar algo, de hacer algo malo. Los proverbios normalmente aluden a la pobreza como una consecuencia, como algo malo. Es decir, no es el fin en sí mismo. No es que lo perdí todo, ahora sí soy más humilde, soy mejor, porque lo perdí todo. No. Fíjense cómo se utiliza la misma palabra, pobreza y vergüenza. Como si estuviese haciendo, estas dos cosas te van a llegar. No habla de la pobreza como algo, evidentemente, como una recompensa, sino más bien como un castigo, como el resultado de que hiciste todo mal. Y por supuesto vas a tener algo mal. Otro proverbio mucho más fuerte es el proverbio 24, de cómo los proverbios normalmente aluden a la pobreza. Por supuesto, hay muchísimos más proverbios, solamente están estos dos que son más claros, pero hay muchos proverbios que hablan de la pobreza. Proverbios 24, versículo 34, bueno, desde el 30 hasta el 34, se hace como esta historia, como si pasé junto al campo y vi a este hombre perezoso que estaba allí. Y la conclusión, cuando ve a este hombre que no está haciendo nada y que lo que está es procurando su maldad, concluye en el versículo 34. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Dice esta alusión, ya está personificando a la pobreza como un hombre que tiene una espada, que está armado. Esta es una imagen impactante porque no es alguien que viene a conversar. La pobreza no es que te va a convencer. Oye, mira, no seas así, te va a ir mal. No, la pobreza es la consecuencia, es el castigo, como un hombre armado, como alguien que tiene una espada para herir. Entonces la pobreza no es un fin que debemos procurar. O los proverbios nos enseñan que no es algo que debemos buscar, aunque es una consecuencia de este mundo caído y del pecado que tenemos. En los proverbios más bien nos advierten de que nuestra insensatez y nuestra negligencia tiene como consecuencia esa pobreza. O sea, ya de por sí nos advierte. Entonces no es verdad que siendo pobre o siendo más pobre, entonces soy más humilde o mejor. Porque de hecho aquí nos está diciendo, así vendrá tu pobreza, tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado.
Sí, es verdad que la pobreza es una condición propia de este mundo, pero no es una condición que Dios nos exige buscar. Es una condición propia de este mundo caído, pero no se nos pida estar allí. Sexto, en último lugar, si hay ricos y pobres en este mundo, si es más importante nuestra condición espiritual que la pobreza, si en ambos extremos hay peligros, hay tentaciones que evitar, si la riqueza no es un fin en sí mismo y si la pobreza tampoco es un fin, entonces, ¿para qué sirve la riqueza? Número 6. La riqueza es un medio que Dios normalmente utiliza para bendecirnos a nosotros mismos y al prójimo a través de nosotros. Y por eso se nos ordena a trabajar para procurar la riqueza. La riqueza es un medio, es un instrumento, es una herramienta para lograr un fin. No el fin en sí mismo, sino para lograr otro fin. Los proverbios nos muestran que el esfuerzo del trabajo produce fruto. Proverbios 10. Proverbios 10, versículo 4, dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios ha permitido que en este mundo la diligencia, el esfuerzo, el trabajo tenga fruto, y su fruto sea la prosperidad. Y también ha permitido que la negligencia tenga su consecuencia, la pobreza o la miseria. Proverbios 12. Proverbios 12, versículo 14. Dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Es decir, que Dios utiliza el medio de nuestro trabajo para hacernos prosperar. ¿Sí? Es verdad que pueden llegar riquezas sin esfuerzo providencialmente, pero es excepciones, no es la regla, no es lo normal. Proverbios 28, 19 es un proverbio bastante claro en el punto de para qué sirven las riquezas. Proverbios 28, 19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra la tierra, el que lo trabaja, o sea, se va a saciar, va a tener la prosperidad, va a tener el fruto. Ahora, sobre cómo podemos ser sabios para procurar esta riqueza y para evitarlo, es tan extenso que eso lo vamos a ver en otra clase. Por ahora, hasta aquí vamos a ver que la riqueza es un medio y que Dios nos exige trabajar porque es el medio que normalmente Dios utiliza para prosperarnos. Entonces, en una próxima clase vamos a hablar más detalladamente de cómo ser sabios en la riqueza para procurarlo y también cómo ser sabios para evitar la pobreza. Entonces, en conclusión, hemos aprendido varias cosas. Primero, que la pobreza no es un estado bueno, no es un estado bueno, ¿sí? Sino que es un castigo divino por el pecado. Como no es un estado bueno, no debemos procurarlo, no debemos buscarlo. En segundo lugar, la riqueza no es el fin en sí mismo, ni es una seguridad, ni en nuestra vida temporal, ni en la vida eterna. No garantiza nada, no garantiza. Y tercero, la obtención de riqueza sirve como un medio para el bien común, tanto para uno como para el prójimo. Quizás la forma más fácil de entender la riqueza o cómo se ve es compararla o hacer una analogía con la enfermedad. O sea, nadie puede decir que la persona que tiene diabetes está cometiendo pecado por tener diabetes o hipertensión. No, estás cometiendo pecado. Ese es el 11º mandamiento. No dañarás tus riñones. Ese es el 11º. No, o sea, me refiero a que no es un pecado. Es una condición que no es buena, producto del pecado, ya sea por negligencia propia o por una condición propia genéticamente de esta caída. Pero tampoco debemos procurar eso. Ya que tengo salud, voy a beber bastante. Total, mis riñones funcionan, mi hígado funciona. No es la idea. Ahora, este último punto ya es como pensando un poco en estos dos extremos. ¿Qué pasa si mi esfuerzo legítimo no me produce la riqueza esperada o que corresponde? ¿Cómo debo actuar? Porque sí, Dios dice, me debo esforzar, pero Dios también providencialmente hace prosperar o limita. ¿Qué pasa cuando por circunstancia de la vida paso de un estado de abundancia a un estado de miseria? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo actuar si no puedo salir de mi condición económica para una mejor? Y yo trabajo y no puedo salir. ¿Cómo debo actuar cuando hago todo lo posible y no tengo resultado?
Ya que estamos hablando de estos extremos. Bueno, en este punto medio entra la hermosa e importante doctrina del contentamiento cristiano. Entre estos dos puntos, o en los dos puntos, en cada uno. Ahora, el contentamiento cristiano nace primero, el fundamento del contentamiento cristiano es entender la providencia de Dios. Es el fundamento para poder estar contento. Es reconocer que Él es el dueño de nuestra vida y que nosotros nos sometemos a Él. Que Él decide. Ese es el fundamento del contentamiento. Ahora, hay dos proverbios claves para entender esto de la providencia. Proverbios 21. Los dos están en el capítulo 21. Así que vamos a leerlos seguidos. Proverbios 21, versículo 1. Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Así como los ríos que no sabes por dónde va, que cruzan y todo, así está el corazón del rey. Por lo tanto, de todo ser humano, porque el rey también es ser humano. Y lo inclina donde él quiera. O sea, todo el destino de nuestra vida está en las manos de Dios. Ese es el primer fundamento. 21, versículo 31, dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Otro ejemplo, nosotros nos preparamos, hacemos todo, pero Dios es el que decide al final. Ahora, yo no sé si recuerdan al principio cuando empecé el cuadro de cómo tener una cosmovisión, de cómo los proverbios nos ayudan a tener una cosmovisión bíblica de este mundo, que Dios está por encima y aquí está la creación. Dios maldice, Dios bendice y la providencia está en el punto medio, entre la eternidad y nuestra vida terrenal. Bueno, ese es el punto, eso es lo que debemos tener en nuestro corazón, en mente, que Él es el que ejecuta o no ejecuta sus castigos, o brinda la prosperidad o no. ¿Recuerdan cuando hicimos la pregunta? Todos los proverbios se cumplen. Si es verdad que yo trabajo, siempre es así. Habíamos dicho que sí y no. En un sentido sí y en un sentido no. Pero Dios es sabio para aplicar su juicio. Dios no es un loco que está buscando hacer juicio todo el tiempo. Y tampoco, no, todo el mundo a prosperar porque sí. No, Dios es sabio incluso para hacer su juicio, en esta vida o en la otra. Por lo tanto, nuestra respuesta en el corazón debe ser el descanso y una mirada correcta a nuestra condición. Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 14. 14:14 dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Aquí se habla de que el pecador nunca se sacia de sus pecados, no tiene paz, siempre va a procurar más. El que es rico quiere más, el que es pobre no está feliz en su condición y quiere salir de esa. O sea, a eso se refiere con que de sus caminos será hastiado el necio, pero el hombre de bien está contento con Dios. En su corazón está bien con lo que tiene, con lo que Dios ha puesto para su vida. El comentarista Matthew Henry de este proverbio dice lo siguiente: así como los pecadores nunca piensan que tienen suficiente pecado hasta que éste los lleva al infierno, así los creyentes nunca piensan que tienen suficiente gracia divina hasta que ésta los lleva al cielo. Es ese punto central, estar contento. Proverbios 15:15. 14:14 y 15:15, para que no se les olvide lo del contentamiento cristiano. 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Esta referencia a todos los días del afligido son difíciles está haciendo referencia a nuestra condición en este mundo. Ya de por sí es difícil, pero el que está contento, el de corazón contento, tiene un banquete. Quizás no lo tiene en su riqueza económica, pero la tiene de manera espiritual, de parte de Dios. Entonces, tiene un gozo eterno. Su corazón está siempre contento con Dios, porque sabe que Él es el que dirige sus pasos. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo estamos calmados en nuestra condición, sea cual sea en la que estemos? El corazón alegre constituye un buen remedio. O sea, estar contento con lo que Dios nos da. Esto nos lleva a entender que el quejarnos con Dios por la condición de pobreza en la que estemos es creer que merecemos más de lo que tenemos.
Es decirle a Dios, si yo estuviera a cargo, yo lo hubiese hecho mejor. Eso es quejarse. En la condición no es tener un corazón contento. De hecho, hay otros proverbios que hablan del que se irrita, con Dios. Pues. Su corazón se irrita con Jehová cuando no está contento con lo que tiene. Es decir, que aún padeciendo el castigo divino de la pobreza, debemos tener el contentamiento cristiano, porque Dios es soberano. De hecho, esto lo hemos visto mucho en el libro de Apocalipsis, en los juicios que hacen este mundo. ¿Cómo debe vivir el cristiano? ¿Cuál es la marca de ese sello que tiene el creyente? Que no pierde la fe, que permanece. Y es la fe la que produce esa tranquilidad. Es la fe la que produce el contentamiento. Reconocer que el que está abriendo los sellos es Cristo. No se le está saliendo de control las cosas. Entonces, tanto en la riqueza como en la pobreza hay sus peligros, y en ambos extremos debemos estar contentos. El que tiene, estar gozoso con lo que tiene y agradecer a Dios, y el que no tiene, confiar en el Señor que lo va a sostener, que no lo va a dejar estar allí. Amén. Vamos a orar.